Hola, hoy les traigo esta idea que hice con un frasco de café que tenía en casa. Primero lo que hice es limpiarlo y luego le pasé un alcohol con algodón para sacar lo que es la grasitud del frasco, que puede quedar en los restos de nuestras manos. Utilicé pintura a la tiza, color manteca, pero podés usar cualquier color. Yo uso este porque es el que me combina con la cocina. Con movimientos suaves, aunque parece rápido, pero es porque el video está en otra velocidad más rápido, y con toquecitos suaves y una esponja vamos a ir pintando lo que es el frasco, porque el vidrio es una superficie difícil para pintar. Si no, también lo que pueden hacer es lijar un poquito el vidrio para darle un poco más de porosidad. Asegúrate de pintar bien todos los rincones del frasco, abajo, arriba, donde va la rosca, ¿sí? Bueno, esa es la primera mano. Lo dejes secar o lo secas con el secador y luego le pasas la segunda mano. Depende de la pintura, vas a usar 2 o 3 manos. Yo uso 2. Para hacer la decoración estoy utilizando un stencil en forma de hojas y el color que utilizo es un color tipo café, ¿sí? Sombra tostado. Yo igualmente en la cajita de información le voy a dejar los colores que utilicé. Lo que hago con una esponja, no con la misma que pinta el frasco porque ya estaba con color blanco, con color manteca, perdón, cargo un poco de pintura y descargo para no manchar, porque si ponemos con pintura así directo, se va a filtrar, porque los stencils lo que tiene, y en especial las hojas, tiene muchas nervaduras, entonces normalmente se pasa. Entonces por eso es importante descargar, cargar y descargar sobre todo. De la misma manera, con movimientos suaves así, tipo punzando, ¿sí? Vas a hacerlo. Es preferible hacerlo varias veces que una sola y manchar el trabajo. Es una lástima. Bueno, me encantó cómo quedó la parte de la hoja. Yo lo que voy a elegir es, voy a seguir con el mismo diseño de la hoja, pero lo que hago una vez seco, lo seco un poquitito para no manchar, es ir poniendo la hoja en diferentes maneras, ¿sí? A darle más altura, más arriba, más abajo, de costado derecho. Lo que me olvidé decirle es que previamente el stencil le puse multipropósito. Lo dejé orear más o menos 25 minutos o hasta que haga punto tac para que no se mueva el stencil y para que no se filtre. ¿Ven lo que hago? Cargo y descargo. Para esto hay que tener paciencia, chicas. También vienen sellitos, yo tengo, pero bueno, quería mostrar la parte del stencil, pero también tengo sellos en forma de hoja que también quedan muy buenos. Una vez seco, lo que hay que hacer es protegerlo. Puedes usar cualquier barniz, el que tenga en tu casa. Yo usé terminación mate. Podés barnizar la parte de abajo y secarla y después barnizar el resto. O barnizas todo de uno y después lo secas con el secador, porque si no hay que estar como 20 minutos. Hay que darle mínimo 2 manos de barniz y siempre hay que dejar secar entre capa y capa. Si no tenés barniz, le podés poner alguna laca. Pero normalmente las que hacemos artesanías, tenemos barniz.
Bueno, ahí estoy mostrando cómo quedó, me va encantando. Y una vez seco el barniz, voy a utilizar hilo sisal, puede ser hilo de yute o cordón, lo que vos tengas. Y lo voy a pegar con la pistolita o silicona caliente. Yo siempre doy toda la vuelta primero con silicona para asegurar bien la parte de abajo. Hay que tener mucho cuidado porque te podés quemar, como yo, que me quemo siempre. Por ahí se me va el frasco de la parte de la cámara, pero porque es medio incómodo que quede ahí enfocado. Bueno, yo lo rellené toda la parte de la rosca. Ustedes pueden hacer 2 o 3 vueltas, lo que ustedes quieran. A mí la verdad que me gusta que quede todo así, medio peludito, medio salvaje. Pero bueno, lo corté un poco para el video los pelos, ¿sí? También lo que podés hacer es quemarlo un poquito con algún encendedor, los pelitos que quedan medio parados. Bueno, ahí estoy utilizando betún de Judea para para el hilo de yute para resaltar. Y fíjense en que combina muy bien con el color que habíamos utilizado para las hojas. Quédate hasta el final del video porque fíjate cómo quedó. Además, dónde lo puse, en mi cocina y para qué los voy a utilizar. Me encanta reciclar, como algo que iba a la basura, como un frasco de café o puede ser un frasco de mermelada, de dulce, lo que tenga. Y podés darle una utilidad y que queda lindo y decorativo. A mí me encanta. ¿Ustedes en dónde lo pondrían? Y ahí está, para poner cuchillos y tenedores. Bueno, espero que les hayan gustado. Hasta el próximo video. Gracias.